La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas de un viejo apartamento en Madrid. Alejandro Torres miraba el techo, incapaz de encontrar consuelo. Su respiración era entrecortada y sus pensamientos se hundían en un pozo oscuro. Laura Jiménez había sido su ancla, pero ahora solo quedaba el eco de su ausencia. Alejandro susurró: «No puedo más con este vacío». La voz de su madre, María Torres, retumbaba en su memoria como un consuelo lejano. Que la desesperación lo empujaba a rendirse, cuando un recuerdo imprevisto apareció: el abrazo cálido de su padre, Javier Torres, antes de morir. Ese destello lo hizo temblar. El silencio de la noche se volvió insoportable. El teléfono vibró en la mesa con un mensaje inesperado de su prima Clara Torres: «Estoy aquí si me necesitas». Alejandro, con las manos temblorosas, lo sostuvo como si fuera la última tabla de salvación. El aire pesado se llenó de un dolor urgente, pero también de un rastro casi invisible de esperanza. El amanecer llegó sin aviso, tiñendo de gris las paredes húmedas. Alejandro Torres abrió la ventana y el aire frío lo golpeó en el rostro. La ciudad parecía indiferente a su tormenta interior. Caminó hasta el espejo y vio un hombre desconocido reflejado. Su voz rota murmuró: «¿Quién soy ahora?». El recuerdo de Laura Jiménez apareció de nuevo, como una sombra suave que dolía demasiado. En su corazón, la lucha apenas empezaba, y aunque la esperanza era mínima, el mensaje de Clara Torres seguía ardiendo como una chispa en la oscuridad. El eco de las calles vacías se mezclaba con sus pensamientos. Alejandro Torres caminaba por la ciudad con pasos pesados. Cada esquina le recordaba una vida que ya no existía. El aroma del café recién hecho le trajo memorias de las mañanas junto a Laura Jiménez. Cerró los ojos un instante y escuchó su risa como un fantasma. De pronto, un anciano en la plaza le dijo en voz firme: «El dolor es un puente, no una prisión». Esa frase inesperada quedó grabada en su mente como un faro distante. El murmullo del mercado cercano lo obligó a detenerse. Familias reían, niños corrían entre los puestos, y Alejandro Torres sintió un vacío que se expandía. Su mirada se clavó en una madre que abrazaba a su hijo con ternura, recordándole la calidez de Javier Torres. El contraste era insoportable, pero también sembraba un doloroso anhelo de volver a sentir algo parecido. Cerró los ojos y dejó que una lágrima descendiera, invisible entre la multitud. La tarde caía lentamente y Alejandro Torres regresó a su apartamento con pasos cansados. El teléfono volvió a vibrar con insistencia. Era Clara Torres, ofreciendo compañía. Alejandro lo miró largo rato antes de responder. «Quizás», susurró, sintiendo por primera vez en días un hilo de fuerza. Aunque la herida era profunda, ese gesto se convirtió en un respiro inesperado, un abrazo invisible que aún no había llegado, pero que ya estaba sanando algo dentro de él. El sol de la tarde iluminaba la habitación con un resplandor tenue. Alejandro Torres permanecía sentado, con el móvil en la mano, mirando una y otra vez el mensaje de Clara Torres. El silencio era opresivo, pero en su interior se agitaba un torbellino. Tal vez debería responder, pensó con un temblor en la voz. Los recuerdos de Laura Jiménez volvían como un cuchillo que atravesaba cada instante. Sin embargo, la ternura del mensaje lo mantenía a flote. Cerró los ojos y escuchó el eco de su padre, Javier Torres, diciendo con firmeza: «Nunca te rindas, hijo». Ese recuerdo lo conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Torres sintió que tal vez no estaba del todo perdido, que una mano invisible aún lo sostenía en medio de la tormenta. La noche cayó y Alejandro Torres decidió salir a caminar. Las calles de Madrid estaban iluminadas por farolas solitarias y el aire frío lo envolvía. Cada paso resonaba en el pavimento húmedo. Pasó frente a una librería cerrada, donde recordó las tardes con Laura Jiménez leyendo en silencio. La nostalgia era insoportable, pero un impulso inesperado lo llevó a levantar la cabeza. En la acera opuesta, Clara Torres lo observaba con una sonrisa tímida. Él dudó, con miedo a romper su silencio, pero en lo más profundo supo que aquel encuentro no era casualidad.
Alejandro Torres se acercó lentamente a Clara Torres. El frío los envolvía, pero sus miradas crearon un calor inesperado. Ella dijo en voz baja: «No tienes que cargar con todo solo». Él tragó saliva y murmuró: «No sé si puedo soportar tanto». La expresión de Clara Torres fue un abrazo silencioso, más fuerte que cualquier palabra. Ponto. A lo lejos, un músico callejero comenzó a tocar una melodía de guitarra que se mezcló con el aire helado. La música pareció sellar ese momento como un pacto invisible entre dos almas heridas que buscaban sostenerse. Sentados en un banco del parque, Alejandro Torres escuchaba a Clara Torres hablar de sus propios miedos. «Yo también he sentido que nada tenía sentido», confesó ella. Sus palabras eran frágiles, pero sinceras. Alejandro Torres se sorprendió al descubrir que el dolor no lo hacía débil, sino humano. «Quizás la esperanza esté en compartir la carga», respondió con voz quebrada. En ese instante, el aire nocturno se volvió más ligero, como si la ciudad les concediera un respiro en medio del caos. El reloj marcaba la medianoche cuando Alejandro Torres regresó al apartamento. Esta vez no lo hizo solo. Clara Torres caminaba a su lado. En el interior, el silencio se transformó en un espacio compartido. Alejandro dijo: «Gracias por estar aquí». Ella respondió: «No tienes que agradecerme, todos necesitamos un abrazo que sane lo invisible». Sus palabras retumbaron como una verdad oculta. Alejandro Torres sintió que, aunque las cicatrices seguían abiertas, no eran insuperables. En ese instante, la esperanza comenzó a tomar forma, lenta pero firme, como un amanecer en medio de la oscuridad. El amanecer llegó con un cielo encapotado, y la ciudad parecía reflejar la confusión interior de Alejandro Torres. Junto a Clara Torres, caminó hacia una cafetería cercana. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones apagadas. «¿Cómo ven ese muro de navega en mi edición? El cielo y mar con las exclamaciones apagadas». Sentados frente a frente, Alejandro Torres evitaba su mirada, pero Clara Torres insistió con suavidad: «No puedes seguir escondiéndote del dolor». Alejandro respondió con voz baja: «El vacío me devora cada día». De pronto, la televisión del local mostró imágenes de un accidente que le recordaron la muerte de su padre, Javier Torres. El impacto lo hizo temblar. Clara Torres tomó su mano y dijo: «No tienes que enfrentarlo solo». El silencio entre ellos se volvió denso, pero en esa oscuridad una pequeña chispa de conexión brillaba como un faro frágil. Horas después, Alejandro Torres regresó solo al apartamento. El eco del televisor seguía resonando en su mente. Caminó de un lado a otro, respirando con dificultad. Recordó las palabras de Laura Jiménez en su último encuentro: «No dejes que el miedo te encadene». Esa memoria lo hizo golpear la mesa con furia. Los platos se quebraron en el suelo, reflejando el caos interior. Cayó de rodillas y murmuró: «No sé cómo seguir». La voz de su madre, María Torres, llegó a su memoria como un susurro compasivo. Incluso en las ruinas siempre queda un espacio para reconstruir. Sus lágrimas cayeron como una confesión imposible de detener. Al caer la tarde, Clara Torres decidió visitar a Alejandro Torres sin previo aviso. Lo encontró sentado en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Se sentó a su lado y habló suavemente: «Te estás castigando demasiado». Alejandro respondió: «El dolor me recuerda lo que perdí». Ella replicó: «También puede recordarte lo que aún puedes ganar». En ese instante, apareció en la televisión una entrevista con un sacerdote local, Padre Ignacio Morales, quien decía: «Las cicatrices invisibles son las más difíciles, pero también las que más nos transforman». ¡Wow! Las palabras atravesaron a Alejandro como un espejo inesperado. Esa misma noche, Alejandro Torres caminó con Clara Torres hasta la iglesia del barrio. El eco de los pasos resonaba en el atrio vacío. Frente al altar, las velas encendidas iluminaban un ambiente solemne. Alejandro se detuvo, cerró los ojos y murmuró: «Padre, estoy cansado de luchar». Clara puso una mano en su hombro sin decir palabra.
El padre Ignacio Morales apareció desde el confesionario y lo miró con serenidad. «No vienes buscando respuestas, vienes buscando fuerza», dijo con voz calma. Alejandro sintió que la frase abría una grieta en su armadura. El silencio del templo lo envolvió con un peso sagrado. Al salir de la iglesia, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre las calles empedradas. Alejandro Torres respiró profundamente, sintiendo que cada gota lavaba una parte de su dolor. Clara Torres caminaba a su lado en silencio, sosteniendo su brazo con firmeza. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo ella con ternura. Alejandro la miró y respondió: «Pero necesito aprender a no rendirme». El eco de esas palabras lo sorprendió, como si vinieran de una fuerza que llevaba mucho tiempo dormida. Aunque el camino seguía lleno de sombras, en aquel instante supo que no estaba solo en la batalla. Punto. La mañana siguiente, Alejandro Torres se encontró revisando viejas cajas en el desván del apartamento familiar. El polvo flotaba en el aire como una neblina silenciosa. Punto. Sus manos temblaban al abrir un sobre dirigido a su madre, María Torres. Dentro, descubrió cartas escritas por su padre, Javier Torres, años antes de morir. Una línea resaltó con fuerza: «Nunca dejes que Alejandro crea que está roto, porque él nació con una fuerza que aún no conoce». Alejandro se quedó sin aliento, sintiendo un nudo en la garganta. Clara Torres, que había subido con él, lo observaba en silencio, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó con la voz quebrada. Clara respondió: «Tal vez porque nunca estuviste listo para escucharlo hasta ahora». Alejandro Torres bajó lentamente las escaleras con las cartas en la mano. Al llegar al salón, enfrentó a María Torres, quien estaba sentada frente a la ventana. «Madre, ¿por qué nunca me hablaste de esto?», preguntó con desesperación. María Torres giró la cabeza con lágrimas en los ojos y dijo: «Porque pensé que recordarlo solo te haría sufrir más». Alejandro respondió con dolor: «Pero era justo lo que necesitaba para no rendirme». En ese instante, comprendió que las heridas más profundas no provenían solo de la pérdida, sino de los silencios que cargaban un peso invisible. Horas más tarde, Alejandro Torres se encontró caminando bajo la lluvia, con las cartas apretadas contra su pecho. El sonido de los coches y la tormenta parecían desvanecerse mientras recordaba cada palabra escrita por Javier Torres. «Tienes más fuerza de la que imaginas», resonaba en su mente. Clara Torres lo alcanzó y, empapada, dijo con firmeza: «No huyas de lo que ya es tuyo». Alejandro la miró con lágrimas y respondió: «No estoy huyendo, estoy intentando entender quién soy de verdad». Esa confesión marcó un antes y un después en su viaje. Esa noche, Alejandro Torres y Clara Torres regresaron a la iglesia. El padre Ignacio Morales los esperaba en silencio junto al altar. Alejandro se arrodilló, mostrando las cartas. «Él creyó en mí más de lo que yo creí en mí mismo», confesó con voz quebrada. Padre Ignacio Morales colocó una mano en su hombro y respondió: «El verdadero milagro es cuando comienzas a creerlo tú también». Clara, de pie detrás de él, susurró: «No estás solo en esto». Las palabras se convirtieron en una revelación poderosa, un faro en la oscuridad. De regreso al apartamento, Alejandro Torres se detuvo frente al espejo. Por primera vez en años, no vio un hombre roto, sino alguien que comenzaba a comprender la fuerza que habitaba en su interior. «Padre, lo intentaré», susurró con determinación. Clara Torres apareció detrás de él, mirándolo con ternura reflejada en el cristal. «Ese es el inicio de tu sanación», dijo. Alejandro sonrió levemente, como si un peso invisible comenzara a disiparse. El descubrimiento de las cartas no solo revelaba secretos ocultos, también abría el camino hacia una nueva versión de sí mismo. La noche estaba cubierta por un cielo sin estrellas cuando Alejandro Torres salió corriendo por las calles de Madrid. Sus pensamientos eran un torbellino, cada recuerdo lo golpeaba con violencia. Se detuvo de repente en el puente sobre el río, mirando hacia abajo como si buscara respuestas en la oscuridad. Clara Torres lo alcanzó jadeando y le gritó: «No te atrevas a rendirte,
Alejandro cerró los ojos con lágrimas ardiendo y dijo: «No sé si tengo la fuerza para seguir». Clara lo sujetó con firmeza de los brazos y respondió con voz quebrada: «Tienes la mía hasta que recuperes la tuya. Pero... En ese instante, sintió que la tormenta que lo consumía se enfrentaba a su mayor desafío: dejarse sostener. El silencio tras esas palabras fue interrumpido por un trueno lejano. Alejandro Torres cayó de rodillas en el puente, cubriéndose el rostro con las manos. Clara Torres se arrodilló junto a él, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Tu padre, Javier Torres, nunca habría querido verte así», dijo con voz temblorosa. Alejandro murmuró: «Siento que lo he decepcionado». Clara respondió: «No lo hiciste, sigues aquí luchando, y eso es lo que él veía en ti». En medio de la lluvia, Alejandro entendió que su mayor batalla no era contra el mundo, sino contra la voz interior que lo mantenía encadenado. Cuando regresaron al apartamento, la tensión aún era palpable. Alejandro Torres caminó hasta el espejo del salón y se observó con dureza. «Solo veo cicatrices», susurró. Clara Torres se acercó despacio y dijo: «Yo veo un hombre que aún respira, que aún está de pie». Alejandro golpeó el cristal con rabia, agrietándolo, y gritó: «¡Estoy cansado de este dolor!». Clara, sin retroceder, tomó su mano herida y respondió: «Entonces déjame cargar contigo, porque no tienes que hacerlo solo». Fue en ese instante cuando Alejandro comprendió que el clímax de su lucha no estaba en vencer, sino en aceptar ayuda. En un gesto inesperado, Alejandro Torres abrió la vieja caja de su padre, Javier Torres, y sacó una de las cartas. Con voz quebrada leyó en alto: «Nunca te olvides de que incluso en tus peores noches siempre hay un amanecer esperando». Clara Torres lo escuchaba con lágrimas silenciosas, y entonces Alejandro levantó la mirada hacia ella. «Quizás sea hora de creerlo», dijo con un temblor en la voz. Clara respondió: «Es hora de vivirlo». Ese intercambio no fue solo un diálogo, sino un pacto renovado con la vida. Las palabras de Javier Torres se convirtieron en la chispa que Alejandro necesitaba para seguir. El clímax de su viaje llegó en el silencio de la madrugada. Alejandro Torres se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire fresco llenara la habitación. Clara Torres se acercó y apoyó la frente contra la suya. «No hay vuelta atrás, solo hacia adelante», dijo ella. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente, como si cada inhalación arrancara un trozo de miedo. «Voy a seguir, aunque duela», respondió con determinación. La ciudad seguía dormida, pero dentro de él, un nuevo amanecer comenzaba a desplegarse. Las cicatrices seguían ahí, pero ahora eran parte de su fuerza. La primera luz del día se filtraba por las persianas cuando Alejandro Torres se sentó a la mesa del salón, con las cartas de Javier Torres esparcidas frente a él. El silencio era denso, pero diferente. Ya no era vacío, sino pausa reflexiva. Clara Torres lo observaba desde la cocina, preparando café con movimientos lentos. Alejandro tomó aire y dijo: «Tal vez por primera vez entiendo lo que significaba su fe en mí». Clara sonrió suavemente y respondió: «Esa fe nunca se fue, solo esperaba que la abrazaras». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era dolor, sino alivio. La esperanza comenzaba a tener un cuerpo real en su interior. Más tarde, Alejandro Torres caminó con Clara Torres por el parque donde alguna vez solía ir con Laura Jiménez. El sonido de los pájaros y el olor de los árboles húmedos lo envolvían en una calma inesperada. Se detuvo en el banco donde la había besado por primera vez y dijo con voz quebrada: «Ella siempre será parte de mí». Clara respondió: «Y no necesitas olvidarla para seguir adelante». Alejandro cerró los ojos y respiró profundo. El recuerdo ya no pesaba como antes. Se transformaba en un pilar silencioso que lo impulsaba a mirar hacia adelante. Esa tarde visitaron a María Torres. Alejandro Torres se sentó frente a ella con los ojos húmedos y dijo: «Encontré las cartas de padre y ahora entiendo lo que quiso dejarme». María Torres bajó la cabeza y respondió: «Lo oculté por miedo, pero nunca quise hacerte daño».
Alejandro le tomó las manos y susurró: «No guardo rencor, madre. Ahora sé que hiciste lo que creías correcto». Un silencio emotivo llenó la sala, mientras Clara Torres observaba desde un rincón con una sonrisa leve. La reconciliación, aunque dolorosa, comenzaba a sanar una herida profunda. Al caer la noche, Alejandro Torres volvió a la iglesia. El padre Ignacio Morales lo esperaba, iluminado por la tenue luz de las velas. Alejandro se arrodilló frente al altar y dijo: «Padre, estoy listo para no huir más». El sacerdote lo miró con serenidad y respondió: «Entonces tu batalla ya no es contra el dolor, sino a favor de la vida». Clara Torres se unió a él, colocando una vela encendida junto a la suya. El brillo de ambas llamas se convirtió en un símbolo de unión, de fuerza compartida. En ese instante, Alejandro comprendió que la esperanza no era un lugar al que llegar, sino un camino que se recorría acompañado. De regreso al apartamento, Alejandro Torres y Clara Torres se sentaron en el sofá en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él la rodeó con el brazo. Alejandro miró hacia la ventana, donde la lluvia caía suavemente, y murmuró: «No sé qué traerá el mañana, pero ya no le tengo miedo». Clara sonrió y respondió: «Eso es todo lo que importa». Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo las cicatrices invisibles ya no eran cadenas, sino marcas de lo vivido. El viaje no terminaba allí, pero había encontrado paz en medio de su tormenta. La mañana amaneció clara y fresca, como si la ciudad respirara junto a Alejandro Torres. Caminaba con paso firme hacia la tumba de Javier Torres, acompañado por Clara Torres y María Torres. Llevaba en las manos una de las cartas, ahora gastada por el tiempo y las lágrimas. Frente a la lápida, se inclinó y dijo con voz serena: «Padre, tus palabras me sostuvieron cuando pensé que no quedaba nada». María Torres lloró en silencio, mientras Clara lo abrazaba desde un costado. En ese momento, Alejandro comprendió que las cicatrices no desaparecen, pero dejan de ser una condena cuando se transforman en memoria viva. Tras la visita, Alejandro Torres y Clara Torres caminaron por un sendero del cementerio en silencio. Los pájaros cantaban y el aire fresco llevaba un aroma de tierra mojada. Clara lo miró y dijo: «Hoy diste un paso que muchos temen». Alejandro asintió y respondió: «Ya no siento que viva atado al pasado, sino acompañado por él». Sus palabras marcaron un giro definitivo en su viaje. Clara sonrió con ternura, y el simple roce de sus manos entrelazadas se convirtió en el símbolo de una nueva etapa. Era el inicio de una vida donde la esperanza ya no era un anhelo lejano, sino un camino real. Esa tarde, Alejandro Torres visitó el parque donde había recordado a Laura Jiménez tantas veces. Se sentó en el banco, con Clara Torres a su lado. «Laura siempre tendrá un lugar en mí», dijo en voz baja. Clara respondió con ternura: «Y yo quiero acompañarte en lo que venga después». Alejandro miró al cielo despejado y sintió que la ausencia de Laura ya no era un peso insoportable, sino un recuerdo que lo empujaba hacia adelante. En ese instante, comprendió que el amor no se destruye, solo cambia de forma. De regreso a casa, Alejandro Torres encontró a María Torres en la cocina preparando una cena sencilla. Él se acercó y la abrazó con fuerza, diciendo: «Gracias por nunca dejar de creer en mí, aunque lo ocultaras con tu silencio». Puntana. María Torres, con lágrimas en los ojos, respondió: «Siempre te amé, y ahora me siento en paz al verte más fuerte». Clara Torres los observó desde la puerta con una sonrisa cálida, entendiendo que la sanación no pertenecía solo a Alejandro, sino a toda la familia. La mesa se convirtió en símbolo de un hogar reconstruido. La última escena llegó en silencio. Alejandro Torres salió al balcón del apartamento y miró la ciudad iluminada por la luna. Clara Torres lo acompañó, apoyando su cabeza en su hombro. «Las cicatrices siguen ahí», murmuró él, «pero ya no duelen como antes». Clara respondió: «Porque aprendiste a transformarlas en fuerza pronto». Alejandro cerró los ojos y sonrió, dejando que el viento nocturno acariciara su rostro. Fue en ese instante cuando comprendió que la esperanza no había llegado de golpe, sino en forma de abrazo.
invisible, constante y más poderoso que cualquier herida.